lo que voy a decir es medio equívoco porque la palabra democracia no existe en la realidad como tal, es un concepto, pero digamos que para mí es eso un poco, ¿no? Es como generar un poco de democracia en torno a cierta información, porque yo creo que gran parte del arte actualmente está atrapado en galerías y museos. Y el muralismo permite, el muralismo actual, permite llevar arte a lugares públicos, ¿no? Incluso, pues muchas cosas, ¿no? No hay de todo en la calle. Ese es el concepto del graffiti, ¿no? Que de hecho el graffiti nació en las cárceles cuando las personas antes te daban, o sea, se escribían las cosas, ¿no? Y no podías escribir nada que no estuviera como autorizado por el gobierno, ¿no? Entonces la gente que quería decir algo lo tenía que rayar así en una pared para decir algo, no sé, libertad o lo que sea que no les era permitido, ni siquiera la gente a veces sabía escribir, ¿no? Entonces siempre como que la vía pública, la pared, como que la pared tiene ese significado, ¿no? De esto es público, ¿no? Y es un poco ilegal siempre porque va en contra de lo que está establecido, ¿no? O sea, no vas a rayar una pared para decir lo mismo que dice un libro religioso. Entonces, en ese sentido, creo que el muralismo ha desarrollado esta técnica para poder expresar cosas fuera de un protocolo, ¿no? Que esto puede ser bueno y puede ser malo. No sé, hay cosas de repente que ves en la calle y dices, pero bueno, esa es la vía pública, ¿no? Esa es la vía pública donde todos tienen una posibilidad de expresión. Aunque actualmente pienso un poco distinto, no sé si es la edad, la madurez, pero creo que también la realidad que compartimos, o sea, la vía pública merece también cierto respeto. Y no se genera eso, ¿no? Pero a veces la gente actúa, incluso como grafiteros o como street artists, actúan como que la calle les pertenece, ¿no? Es como, y en realidad la calle sí es, o sea, como que el tema de ser vía pública se les escapa un poco. Entonces, yo siento que mensajes demasiado personales resultan un poco egocéntricos para mi gusto. Para eso me parecen bien las galerías, los museos, pero realmente pensar algo que es realmente público es un trabajo. O sea, no es nomás de llegar y rayar. Esa es mi opinión ya de adulta, ¿no? Hace 10, 15 años quizá pensaba distinto. Pero yo sí, o sea, sí he desarrollado una necesidad de respeto hacia la vía pública, hacia la realidad que compartimos, porque sí está como hecha trizas en este momento gracias también al graffiti y el street art, ¿no? Y eso ya me está incomodando un poco. Tanto que ya he restringido mucho mi participación en la vía pública por esto, porque ya no tiene el mismo significado, ¿no? Porque antes, incluso hace 10, 15 años, los murales y los grafitis que veías sí eran un poco, o sea, yo me acuerdo que para pintar en el centro era súper difícil. Tenías que trabajar una serie de permisos, etcétera, ¿no? Y ahora es como que ya ni siquiera es para pedir permiso, tienes que trabajar para alguien que está generando cierta publicidad, ¿no? Entonces un graffiti ya no es un graffiti. No, una pieza mural ya no es una pieza mural, ya se convirtió en otra cosa. Bueno, la temática de mi muro la pensé mucho porque no quería caer en lo típico de hablar del muralismo desde la misma óptica. Entonces, 100 años me parecían muy importantes y quería extraer como lo que para mí fue más significativo de todo lo que vi. Hicimos una investigación muy exhaustiva, Paola y yo. Revisamos mucha literatura, muchos libros, documentales, visitamos muchísimos murales en vivo, cosa que fue
como fantástico porque había muchas cosas que yo no había visto o que no había tenido como el interés en investigar, a pesar de que es como mi rama. Hay mucho, es demasiado, es muchísimo. Entonces, como que sabes algunas cosas, pero es muy profundo. Entonces, mi pieza en ese sentido se abre estas tres dimensiones en donde hay un personaje central que se hace multifacético y se puede ver como desde su pasado, su presente y su futuro, ¿no? Entonces, es una sola cosa, ¿no? No es como que algo que pasó o algo al que hay que oponerse, sino son estas tres fuerzas, incluso hasta más fuerzas, que son simultáneas y que viven una de otra, ¿no? Entonces, esa fue mi temática. Respecto al proceso artístico, decidí generar estos tres tiempos, ya que es un lienzo muy alargado, es un poco complejo. Yo lo que quise hacer es como en vez de cerrar todo a todo primer plano, quise abrirlo, ¿no? Que se viera así como una profundidad. Y entonces abrí un espacio en donde del lado izquierdo se puede ver cuestiones como más materiales, ¿no? Como más, las podemos reconocer, ¿no? Está el volcán, está el pop, o sea, cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Muy sutil, a mí no me gusta ser muy, ¿cuál es la palabra? No me gusta ser muy literal, ¿no? O sea, hay una estatua que está rota, pero no es nada reconocible. Esa que está en la cabeza, ¿no? Hay otra, esta figura blanca es un personaje que saqué de un mural de Diego Rivera, que lo quise transformar como en una escultura también, ¿no? Que es también como un estandarte nacional, ¿no? Están las lanzas que están como esa, la que está tomando la mano, y la otra mano hay dos lanzas que están como atravesando todo ese plano, que un poco habla de esa resistencia de la que hablábamos al principio, ¿no? Esa resistencia que sí se genera en ese tiempo, ¿no? Como esa resistencia de la que siempre escuchamos hablar en los libros de historia, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con violencia, con política, etcétera, con un nacionalismo, ¿no? Pero al fin y al cabo se ve, es como un paisaje abierto, ¿no? Esto es como que te puedes perder en él, no hay nada que te esté como, es esto, ¿no? Sino que tú puedes como deambular dentro del paisaje. Y del otro lado están unos caballos corriendo, que en realidad los caballos como que salen del humo del volcán, ¿no? Entonces es como esto matérico que genera algo que va corriendo como hacia el futuro, ¿no? No va en oposición. Si te fijas, el pasado y el futuro no están en oposición, sino que van en un solo movimiento hacia el mismo lugar. Que eso me parece importante, ¿no? Como no generar una oposición visual. Y el personaje del centro es el personaje que está desdoblado, ¿no? Está en resistencia del lado izquierdo, está viendo hacia el futuro, y en el presente pues todavía no se ve qué hace, pero está haciendo algo para que eso se abra, ¿no? Es como que en el presente tenemos la opción de ver todo eso panorámicamente, ¿no? Y sí utilicé algunas imágenes que me gustan mucho del muralismo, que nunca lo había hecho, ¿no? Como estos personajes de Diego Rivera. Y también me gusta mucho el trabajo de Siqueiros, porque Siqueiros era muy futurista, sobre todo en su última etapa, y eso me gusta mucho. Hay un mural en la SEP, que no sé si lo recuerdan, que está en el techo, y creo que el propósito de ese mural, porque del lado derecho está como el mal,
y del lado izquierdo está como el bien, pero no hay una ruptura, es lo mismo. O sea, si te fijas, eso que va hacia arriba, o sea, unas líneas como más bien que unen, es como si tú agarraras una imagen y la separaras, y esas líneas es lo que, como esa separación visual que haces a veces con las imágenes, que queda como un recorrido en línea. Eso me parece bien interesante, ¿no? Porque es como si estiraras una liga y la liga son esas líneas que quedan en el techo, pero te das cuenta que es lo mismo, ¿no? Es como nada más. Y eso me pareció espectacular. Yo creo que el tema del tiempo para mí es importante. Bueno, para mí siempre es importante como la ciencia, porque creo que la ciencia nos da herramientas para mejorar nuestra vida. Entonces, si se descubre algo nuevo que puede cambiar la percepción de la vida de las personas, es por qué no usarlo, ¿no? Es como que siento que en general vamos por la vida ignorando que hace 20 años se descubrió algo que cambiaría radicalmente tu forma de llevar la vida, y por qué no lo hacemos, ¿no? Es como, yo no lo entiendo. Entonces a mí se me hace importante así como ver las noticias del día, ver las noticias de la ciencia, porque de eso depende nuestra vida. En ese sentido, ver las cosas desde una multidimensionalidad cambia radicalmente la forma de percibir el pasado, por ejemplo, ¿no? Dejarlo de percibir como algo al que hay que oponerse, o de la forma en la que percibimos un presidente o un partido, ¿no? O la economía, etcétera. Creo que para mí es bien importante este punto, ¿no? Este punto de la tecnología, de la ciencia, de a dónde vamos, ¿no? Hacia dónde nos estamos moviendo o seguimos en oposición a nuestras raíces. O sea, eso me parece bien importante. Y es lo que yo siempre, no solo en este mural, sino siempre en mi trabajo desde hace muchos años, trabajo con esto, ¿no? En el arte y en mi profesión como terapeuta. Paola y yo tenemos una visión muy distinta de las cosas. Paola está un poco más inclinada hacia la identidad, creo, cosa que me parece muy interesante. Paola y yo hemos trabajado juntas varias veces en los últimos pocos años y conocemos a profundidad nuestro trabajo, y siempre habíamos tenido ganas de hacer algo juntas, no porque tengamos una misma visión, sino porque a las dos nos apasiona el muralismo, nos apasiona, nos obsesiona, y es bien difícil encontrar a alguien que vaya más allá de, me gusta hacer esto. O sea, trabajar con alguien que realmente le apasione y que su vida depende de eso es muy distinto a trabajar con alguien que, me gusta, lo hago en mi tiempo libre. Es muy distinto. Te da una energía mayor, ¿no? Te da mucha energía, y eso a mí me inspira muchísimo. Me inspira mucho trabajar con ella porque por esa pasión, ¿no? Por esa, es esto o me muero, ¿no? Eso que creo que es muy similar a mí. Entonces, eso nos une. Yo respeto su visión y me interesa mucho hablar con ella por eso, porque es algo que a mí pues me es medio ajeno, ¿no? También Paola es de aquí del DF y yo soy de Culiacán, entonces mi visión de la vida es muy distinta. Yo crecí en un lugar donde la cultura pues es inexistente, ¿no? Entonces mi mirada siempre estuvo más puesta en lo que te digo, ¿no? En la tecnología, en otras cosas, ¿no? En la educación. Y creo que el tema de la identidad es muy palpable aquí en el centro de la República, ¿no? Es como que crecen ustedes pensando que salieron así de Tenochtitlan, ¿no? Y para mí eso es como, creo que ni siquiera compartimos la misma raíz indígena, ¿no? Entonces, esa pasión así como tan identitaria para mí es fascinante, ¿no? Porque yo no la tengo, no la vi a mi alrededor, no existe. Entonces eso me fascina.
de ella, como esa pasión identitaria nacional que tiene. Y creo que complementa muy bien con mi trabajo, ¿no? Porque quizá a mi trabajo le puede hacer falta esa raíz, ese sostén, ¿no? Y me sirve ese sostén porque yo siempre quiero ir hacia arriba, hacia el futuro, hacia lo que no sé ni qué es, ¿no? Entonces Paola siempre como que me da ese sostén. Es muy probable que ella lo vea muy distinto a como yo lo estoy diciendo, ¿no? Pero eso es lo que a mí me gusta de trabajar con ella. Entonces nuestras piezas, hicimos nuestra investigación juntas, nunca nos sentamos a decir, bueno, tú vas a hacer esto y yo esto. Fue un proceso muy natural, ¿no? Ella ya te dirá de qué trata su pieza, pero curiosamente cuando nos enseñamos el boceto, pues vimos muchas similitudes, ¿no? Y eso nos gustó porque no lo planeamos, ¿no? Para mí la resistencia en el arte es todo lo establecido que genera un fundamento para mí, ¿no? Por ejemplo, todos estos muralistas que se generaron hace 100 años, para mí son esa resistencia, ¿no? Porque es como la medida, es como lo que está puesto ya que yo tengo como que saltar, brincar, no oponer, como naturalmente se habla, oponer como resistencia, sino utilizarlo como un trampolín, ¿no? Para ir más allá de eso. Nunca oponerme, porque siempre lo que está resistiendo es el fundamento, ¿no? Como esa raíz que nos va a sostener. Entonces para mí la resistencia es primordial y es importante. No yo resistirme, no yo ser la resistencia, sino utilizar la resistencia como pues en esa función, ¿no? de raíz, ¿no? De sostén y de medida para yo saber hasta dónde más allá tengo que llegar, ¿no? Pues para mí tiene toda la importancia porque como muralista, pues esa tradición siempre la he seguido, siempre ha sido como una especie de luz en mi camino, sobre todo la cuestión técnica, ¿no? O sea, el tema de la resistencia creo que se ha disipado, la resistencia del muralismo siempre ha estado ahí, ¿no? Sobre todo en el graffiti, ¿no? Como yo empecé haciendo graffiti en la calle, de alguna forma porque yo no me sentía aceptada por el mundo del arte, galerías, museos, etcétera. Quizá yo como que no tenía ni la paciencia ni el nivel como para jugar esos juegos. Nunca fui a una escuela de arte, desconocía los lineamientos típicos del establecimiento del arte. Entonces para mí el graffiti fue como la manera en la que yo podía expresarme sin que algo me tuviera que validar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ver a los muralistas cómo técnicamente hacían sus piezas, pues para mí siempre fue vital, ¿no? Y el tema es que el momento es muy distinto, ¿no? O sea, ellos fueron contratados para generar de alguna manera un imaginario que tenía que ver con una ideología que se quería implantar en ese momento, ¿no? Entonces ellos siempre contaron con todo el apoyo, ¿no? Era como todo un proyecto nacional donde tuvieron todo el apoyo, la tecnología, etcétera, ¿no? Muy, muy profunda, ¿no? Entonces lo que genera pues son artistas de primer nivel, ¿no? Que es lo que a mí me impacta, ¿no? Que yo veo murales de Diego Rivera, de Siqueiros, etcétera, y me impacta mucho la técnica. No sé si lo que yo hago tiene que ver con lo que ellos hicieron, pero técnicamente y cómo llevaron su vida y su arte para mí siempre fue como esta luz. Entonces ser tomada en cuenta a participar por este museo en ese recuento de 100 años para mí es muy significativo, ¿no? Porque es algo que siempre ha estado conmigo, es algo que siempre como una aspiración en mí
y ser tomada en cuenta en ese sentido, pues es como pensar que algo hice bien, ¿no? Que algo estoy haciendo bien, aunque en realidad no me sienta como que estoy haciendo algo parecido a ellos, ni que seguí el camino de ellos. O sea, creo que es otro mundo, es otro contexto, y el muralismo y el graffiti y el street art van en otro sentido, quizá hasta opuesto, ¿no? Porque ellos establecieron un imaginario nacionalista, y creo que ahora sí que yo voy un poco en oposición a eso, ¿no? No en oposición en el sentido de querer destruir eso, sino ir más allá de eso. Pues no tengo ninguna opinión así muy importante al respecto. Es curioso porque la razón, como te dije al principio, la razón por la cual yo empecé a pintar en la calle es porque no me sentía aceptada, y como todo un proceso de años ha llevado a justo a ser aceptada en eso, ¿no? Es curioso porque yo nunca lo busqué. Yo nunca he buscado exponer en un museo, en una galería, nunca estoy buscando esas oportunidades, ¿no? Como que llegan. Entonces, definitivamente siempre hay campo de oportunidad en todos lados para crecer, ¿no? Para desarrollarte como artista. No importa que no hayas ido a la escuela de artista, la escuela de arte, no importa de dónde vengas, ¿no? Creo que lo importante es que haya una coherencia, una perseverancia y un trabajo constante. Y si ya un museo, una galería, lo que sea, te busca o le parece relevante tu trabajo, pues es un plus, ¿no? Porque entonces quiere decir que hiciste algo bien, y a partir de tu propia coherencia, ¿no? Porque también el no tener ese sostén ideológico, técnico que te ofrece una academia o no sé, es demasiado difícil a veces, ¿no? Generar tu propia estructura, tu propia ideología, tu propio proceso, y que sea constante y que sea profesional y que sea de altura, ¿no? Que tenga ahí cierta importancia, relevancia, ¿no? Porque pues es muy fácil decir, ay, voy a pintar en la calle porque nadie me va a decir qué hacer, pero generar una rigurosidad a partir de eso es difícil, ¿no? Porque requiere mucha disciplina. Entonces, una vez que entras a un museo, que entras a un proyecto de este tipo, dices, bueno, creo que hice algo bien.